Los 3 debates a la presidencia acabaron en este domingo, el tercer y último debate que llevó por título Democracia y Gobierno, diálogos constructivos. Y bueno, fue un interesante careo entre los 3 candidatos a la presidencia, los 3 aspirantes sobre política social, inseguridad, crimen organizado, migración y política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes fueron los temas que se abordaron. Y tenemos una mesa de análisis para usted que puede también seguir a través de YouTube, youtube.com/CNN. Así, ahí estaremos también transmitiendo este programa y nos acompañan para analizar el postdebate Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora. Gracias, Leticia, por estar con nosotros. Muchas Bienvenida. gracias. Luis Estrada, socio director de SPIN. Luis, siempre estar contigo. Noches. Alberto Asís Nasif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Alberto, un gusto. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de Lantia Intelligence. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Un placer. Pues comenzamos, si les parece. Ya 3 debates llegaron a su fin. Formatos similares, los 2 últimos me parece. Aquí hubo un pequeño cambio. A ver, Luis, comencemos contigo. Muy rápidamente, tu reacción de este último debate. Me parece que es como una especie de segunda parte del otro debate, del segundo debate. Es decir, el segundo debate se ve como en 2 partes. La primera que vimos hace unas semanas y esta, porque la estrategia de los 3 candidatos, de las candidatas y el candidato, se parece mucho a lo que sucedió en el debate pasado y lo que sucedió en este. Los ataques entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez y el juego ambivalente de Álvarez Maínez, que a veces atacó a uno, a veces atacó al otro, más a Xóchitl Gálvez. Ya platicaremos algunos números que recabé, pero en todo caso creo que a pesar de que fueron temas diferentes, las reacciones y las interacciones me parecen muy similares al debate anterior. Ignoraron por completo a Maínez las 2, ¿no? Prácticamente. Pues se ignoraron, de hecho, ¿no? Porque yo creo que hubo de repente diálogos de sordos en el sentido de que decía un ataque, sobre todo Xóchitl, ¿no? Y Claudia decía, bueno, salvo excepciones, se iba directamente al tema que iba a presentar. Yo creo que estaba muy estructurada en el sentido de decir, mando mi mensaje por bloque, porque yo lo que veía es que no había, ni siquiera a las preguntas explícitas de cómo le harían cuando Solórzano, ¿no?, que hace la pregunta, bueno, nadie responde hasta que ya en una segunda vuelta pues como que se retoma, pero sí me parece que había como que muy claras ciertos puntos. Bueno, por ejemplo, cuando Xóchitl habla de que en un libro que ella que no había leído pero que ahora ya leyó y que revisó, bueno, que había un capítulo en que la mencionan y entonces ella deducía de ahí la narcotráfico de la señora. Entonces, de repente, pues la otra simplemente dijo, bueno, vamos al punto. Entonces, creo que eso ocurrió de manera reiterativa. Alberto. Bueno, creo que en efecto yo diría que son muchos temas, muchos subtemas y los mismos estilos. Es decir, sí. Ya como en la tercera edición de este debate, ya conocemos las estrategias, ya conocemos las formas de argumentar, las actitudes, las críticas, las contracríticas. Entonces ya estaba como muy sabido toda la trama, digamos, del debate, y en ese sentido me parece que como se dice, no hubo ni ganadores ni grandes perdedores, es decir, más o menos se mantuvo como estables. No pienso que hayan convencido a muchos en el grupo de los abstencionistas para definir de los indecisos, voto, de los indecisos y sobre todo de los abstencionistas, ¿no? Bueno, quizás también de los indecisos, pero me quedo con la idea de que cada quien hizo el debate que quiso, es decir, fueron como 3 grandes monólogos, por así decirlo, y no hubo ninguna interacción entre ellas aparente, porque Claudia proponía algo, Xóchitl criticaba y luego Maínez hacía una propuesta en donde criticaba de forma casi 2 por 1 más al PRIAN que a Morena. Su estrategia era esa, ¿no? Mostrarse el distinto de las dos, ¿no? Distinto de las dos, pero mucho más incisivo contra Xóchitl que contra Claudia. Contra el PRIAN, ¿no? Así ha sido, ¿no? Igual que la vez pasada. Igual que la vez pasada. Es decir, los que, digamos, van a votar por Xóchitl Gálvez aplaudirán hoy a Xóchitl Gálvez. Los que votarán por Claudia Sheinbaum la aplaudirán a Sheinbaum, y los que están decidiéndose por Maínez tal vez lo aplaudan también. Eduardo, ¿por ahí va? Pues sí, mira, yo creo que la gente saca, la verdad, poco provecho de esto. Yo siento que en esta pedacería de datos, de estar saltando de temita en temita, realmente nos hace falta como un mensaje central importante. Por ejemplo,
¿qué me quedo yo en materia de seguridad? ¿Cuál es como la gran propuesta de Xóchitl o de Sheinbaum o de Maínez? No vi ninguna propuesta, tampoco vi como mucha claridad en el tema del diagnóstico. Sí mencionan datos, pero ¿qué? Un diagnóstico no son una llovizna de datos, un diagnóstico es justamente darle coherencia, interpretarlos y tener una idea de cuál es la lógica o la dinámica criminal que está sacudiendo al país y cuál es su gravedad. Entonces ni siquiera veo yo un entendimiento de los candidatos, por ejemplo, del problema de control territorial y por qué justamente quieren ahora manipular los procesos electorales para afianzar o consolidar ese control territorial. Ese es un punto central. No se olvidó de la violencia política, por ejemplo. Solamente uno de ellos mencionó de corridito control territorial, cuando es el tema quizás fundamental que tenemos ahorita, el gran problema en materia de seguridad y crimen organizado. Sí, ¿no? sí, sí, también una inclusión en el proceso electoral como nunca se había vivido, ¿no? Eso también es cierto. Así es, ¿no? Y yo veo cortedad de miras, veo poco entendimiento y la verdad es que se queda muy cortita también la propuesta, cositas muy pequeñas, material reciclado. ¿Qué nueva propuesta? Fortalecer policías estatales y municipales. Todo el mundo ha mencionado eso. Evitar el militarismo. Que también es como una frase muy hueca. Realmente yo me quedo un poquito decepcionado de este debate en materia de seguridad, ¿no? Bueno, voy a con mi compañero Rey Rodríguez, que está allá en las instalaciones de de lo que fue el Centro Cultural Tlatelolco y donde fue este debate. Ahí están todos los equipos de campaña, ya están dando declaraciones algunos de los candidatos después de este evento, de este careo. ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte. Y bueno, efectivamente, Mario, la primera en dar el mensaje fue la candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez. Mario, pues dijo que agradecía a sus seguidores y también a aquellos que habían participado en la concentración más temprano ahí en el Zócalo capitalino, esta concentración de la llamada Marea Rosa en apoyo a la candidata. También, por supuesto, que sus propuestas fueron las mejores y que ganó el debate. Bueno, algo que siempre dicen los tres candidatos en los dos últimos que pasaron. Ahora, en este momento, Mario, ya está llegando la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, arropada por supuesto por representantes de campaña, y que bueno, en cualquier minuto ya sube en este momento al podio a dirigir pues un mensaje a la prensa que está ya reunida esperándola, por supuesto, y bueno, sobre las conclusiones de este tercer y último debate. Mario, un cara a cara que esta vez, por supuesto, tuvo lugar aquí donde estamos nosotros, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y donde los tres candidatos han debatido por espacio de 2 horas, Mario, sobre seguridad, crimen organizado, migración, política exterior, división de poderes y democracia. Y como en los anteriores, Mario, en este último debate, por supuesto, pues los candidatos dedicaron gran parte del tiempo en atacarse más que en exponer sus propuestas. En cuanto, por ejemplo, a uno de los temas que más preocupan a los mexicanos, que es en este momento la inseguridad, pues los tres candidatos, Mario, se aseguraron tener la mejor propuesta para enfrentar la violencia que se registra en varias partes del país. Sin embargo, ninguno dijo cómo lo harán y en qué consiste su estrategia en materia de seguridad. Otro tema, por supuesto, preocupante, la migración. En este sentido, Mario, los tres candidatos se pronunciaron por el respeto a los derechos humanos de los migrantes, atender las causas que generan estos flujos migratorios, además de mantener una relación de respeto con Estados Unidos. Esto, Mario, ya en relación con el tema de política exterior. Ahí, en ese tema también, los tres se pronunciaron por ampliar las relaciones con los países de la región, con los países de América Latina. También otro tema, la educación. Ahí también lanzaron sus propuestas los tres candidatos. Y bueno, un debate, Mario, que por primera vez aquí contó con 3 moderadores y un formato, lo hablábamos hace apenas unos minutos, que sufrió cambios de último momento por acuerdo de los representantes de los partidos políticos. Y hablábamos, Mario, también
de esta movilización social que ocurrió en horas de la mañana, esta concentración en el Zócalo capitalino, una marcha de la llamada Marea Rosa para expresar el apoyo a la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, y que hubo un saldo blanco, un cara a cara, Mario, que ocurre también 2 semanas antes de estas elecciones del 2 de junio, uno de los comicios considerados de los más grandes en la historia reciente de este país, y donde estarán en juego más de 20.000 cargos públicos. Y bueno, Mario, también, de acuerdo con el INE, más de 97 millones de personas, millones de mexicanos, están habilitados para votar en estos 2 comicios. Mario, ahí está ya la candidata oficialista Claudia Sheinbaum dando su mensaje a los medios en cuanto ya terminó este tercer y último debate. Mario. Muy bien, gracias Rey, estaremos muy pendientes después de lo que digan cada uno de los candidatos. Gracias Rey. Le recuerdo que nos puede seguir a través de youtube.com/CNN y seguimos con esta mesa de análisis. Por supuesto, estaremos viendo también algunos de los datos, haciendo con nuestro equipo de CNN un análisis, una verificación de datos, de algunos datos que se dieron ahí. Ahora, decía Eduardo Guerrero, que salió un poco decepcionado, creo que todos, al no escuchar propuestas profundas. Ahora, ¿en qué debate se hacen propuestas profundas? Eso no suele pasar en los debates, ¿no? Se hablaron de muchos temas, migración, se habló de educación. Más bien, ¿no es el lugar o es otra cosa un debate? No, mira, yo creo que no me refiero a una cuestión académica que sea profunda en el términos como de argumentación, sino que nos quedemos con algo sustancioso, con una idea que se pronuncie en 2 frases, sí, y que digas: esto es nuevo, esto es algo distinto, y esto va al corazón del problema. A mí me parece que estuvieron en la periferia de los asuntos, que no profundizaron, se nota un desconocimiento y falta de entendimiento de los problemas, ¿no? Ahora, ¿sirve al menos este debate para contrastar? A ver, digamos un poco la contienda, la narrativa de esta contienda es: ¿seguimos con lo que hay? Exacto. ¿O cambiamos el modelo actual, ¿no? Yo creo que en los 4 temas que se discutieron no hubo una idea y una propuesta novedosa, importante, inteligente, y creo que eso es como preocupante frente a la situación en la que estamos. Es decir, los 4 graves problemas: seguridad, migración, política social y democracia. Creo que si tú observas de conjunto lo que vimos esta noche, pues te quedas con una sensación de que, además de que el nivel es muy bajo, por ejemplo, seguridad, entre la continuidad de ahorita, que es un desastre, y el regreso a la mano dura, que también fue un desastre, que también es un desastre, como hacia dónde va la situación. Es decir, la tendencia que se baja un poquito, decía Claudia, luego las estadísticas del horror, ¿no?, que repetía Xóchitl, pues como que en ninguna de las dos dices, por aquí va la cosa. En cuestión de migración no hubo ninguna idea específica. En política internacional fueron puras generalidades. En política social, que es el tema que más se ha hablado durante toda la campaña, pues tampoco hubo ninguna novedad. Y en democracia sí vimos el contraste entre las reformas que quieren hacer, ¿no?, y la recuperación que quiere hacer el bloque opositor. Es muy preocupante que se dice así: vamos a suprimir los pluris. Pues vamos a suprimir los pluris y entonces vamos a ir a una hiperconcentración del poder y del poder legislativo en manos del partido dominante, por ejemplo, pero podemos ver con más detalle cada una de las propuestas. Sí, claro. Bueno, voy a marcar una pausa y regreso con Leticia y con Luis, que también tienen algo que decir al respecto. Volvemos enseguida. Las elecciones del 2 de junio en México son consideradas las mayores de la historia del país por la cantidad de votantes y cargos en disputa, pero también, según varias consultoras y organizaciones ciudadanas, son las que han sido escenario de la mayor violencia contra candidatos a algún cargo de elección popular. A menos de un mes de la cita con las urnas, una veintena de candidatos y aspirantes fueron asesinados, según estas entidades, en el marco del proceso electoral que inició en septiembre del 2023. El número varía de acuerdo a la metodología de cada grupo y a las fechas en que han presentado su reporte. El más reciente, el de Integralia, una consultora de asuntos públicos, refiere que de septiembre de 2023 al 1 de mayo ocurrieron 29 asesinatos.
La firma explica que su metodología solo se enfoca en los hechos con mayor capacidad de incidir en el proceso electoral y los gobiernos emanados del mismo y que son de mayor interés del crimen organizado. Estamos frente al proceso electoral más violento en la historia moderna de nuestro país, bajo el supuesto de que estamos observando violencia política posiblemente asociada con la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Laboratorio Electoral señala que hasta el 2 de abril habían contabilizado 27 asesinatos a aspirantes a algún cargo de elección popular, mientras que el informe Votar entre balas, elaborado por las organizaciones ciudadanas Data Cívica, México Evalúa y el portal de noticias Animal Político, con base en la recopilación de informes periodísticos, afirma que tan solo en lo que va de este año, 19 candidatos y precandidatos han sido asesinados. El conteo oficial está por debajo de las cifras de las entidades no gubernamentales. Hasta el 15 de abril, la cifra del gobierno era de 15 muertos entre candidatos, precandidatos y aspirantes. En lo que coinciden todos es en que estos crímenes se registraron principalmente en los estados del centro-occidente, entre ellos Guerrero, donde según Sergio Montes, vocero del partido Movimiento Ciudadano, los candidatos prefieren guardar un bajo perfil y hacer campaña a través de redes sociales e incluso, en casos extremos, renunciar a sus candidaturas. Nos costó mucho trabajo realizar los registros de todos los niveles. Estamos en esta mesa post-debate con Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora, Luis Estrada, socio director de SPIN, Alberto Asís Nasif del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y Eduardo Guerrero, director de Atlantia Intelligence. Nos quedamos contigo, Leticia. A ver. No, pues justo aquí estábamos ya discutiendo que yo creo que hay una parte donde hay que entender, o yo lo veo así, que este tipo de debates también están hablándole a su propio electorado, claro, a ese electorado duro con el que quieres confirmar que te acompañen al día de la elección, que no dejen de salir a votar, que ese es uno de los puntos, y ahí jalar a algunos de estos indecisos o que podrían haber sido abstencionistas. Y en ese sentido yo iba diciendo, quien va ganando, sobre todo por una serie de propuestas que se plantearon, y yo creo que así lo tiene planeado, era Maínez, porque hacía propuestas que sí salían de lo que, bueno, no digo, más allá de si es real o no real, pero decía cosas de sentido común que todos sabemos. La mayor parte de la gente que está en la cárcel es porque es pobre, ¿no? Por ejemplo, sí. O el tema de la gente que ha sido detenida por cuestiones de tener drogas, que además coincide que son jóvenes y que además están en la cárcel. Entonces, eso tiene un público que no capta ninguna de las otras dos candidatas. Entonces, me parece que podría ser que en ese sentido, él sí, a ver, vamos a ver, porque ahí hay una discusión al respecto. Y la otra cosa es que efectivamente yo coincido en que es una cantidad de temas, primero, ¿no? Y que en todo caso cada especialista podría abonar y podremos hablar, por ejemplo, si tocamos el tema de migración, pues yo les voy a decir 2 o 3 cosas en las que yo no estoy de acuerdo de ninguno de los candidatos. Pero volvemos a un punto, es frente a qué o a quiénes les está hablando cada una de los candidatos, candidatas, candidato. ¿No? De acuerdo, pero la expectativa está precisamente en quién logra hablarle no solamente a su público, sino romper un poco esa burbuja y poder hablarle al indeciso, poder hablarle incluso al contrario, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? No lo vimos, yo creo, en estos 3 debates, Luis. Muy difícil, porque de entrada quienes ven los debates son, por lo regular, pues ya personas que están decididas en su voto. Y es más bien lo que se discute posteriormente, como estas mesas y los días posteriores en los medios de comunicación, lo que puede de alguna forma orientar. Habrá gente que se entere de cómo estuvo el debate, quién ganó, quién se dice que ganó y por qué a lo largo de varios días posteriores, no necesariamente hoy. Ahora, yo entiendo y coincido con Eduardo y creo que con la mesa en que, pues sí, faltan propuestas, pero en intervenciones de 1 minuto, donde lo que hay que hacer es diagnóstico, propuesta, atacar, contraatacar, defenderte, es prácticamente imposible. Así son los formatos, así se escogió y así se decide 4 temas, meterlos todos, pues es relativamente complicado. Ahora, sí creo también, y como mencionaba hace un momento, vemos, como también mencionaba Alberto, realmente algo muy similar o algo ya esperado respecto de las candidatas y el candidato, de cómo se van a comportar. Y es ahí donde yo creo que pasó algo muy parecido al segundo debate, al pasado, que es, yo sí vi que Xóchitl Gálvez atacó
nuevamente a Claudia Sheinbaum. Sí. Y las reacciones de Claudia Sheinbaum fueron relativamente iguales que las del debate pasado. Me parece que en este no se enganchó tanto, ¿no? Se enganchó Ahorita tanto, lo vi mucho más... Hubo dos momentos, ¿eh? Bueno, hacía las caras un poco, no se veían en las tomas, las mismas caras que hizo el debate pasado, pero hubo un momento en el que ella leyó una respuesta que traía preparada sobre un ataque y subió claramente el tono de voz porque se veía molesta. El resultado de la vez pasada en los medios de comunicación fue, la cobertura fue, en el debate se dieron con todo y se intercambiaron descalificaciones las dos candidatas punteras. En ese momento, el decir que estaban equiparándose en la pelea y descalificándose, es decir, un debate parejo y con la expectativa de lo que traía Xóchitl Gálvez de que querían que ganara, pues la verdad es que mueve a mucha gente a pensar, uno, que la elección está cerrada o más cerrada de lo que dicen algunas encuestas, y dos, que de alguna forma pues estaban intercambiando debates. O yo creo, y las calificaciones o lo que sea, yo creo que lo que va a decirse de este debate va a ser algo muy parecido al debate anterior, en términos de que intercambiaron igual y que van a haber algo cerrado, ¿no? A ver, si lo podría ver así en retrospectiva, el primer debate me parece que la gran expectativa se centraba en ¿hay contienda o no hay contienda? Y el primer debate, podríamos decir, aunque no lo perdió, pero lo perdió tantito Xóchitl Gálvez, ella misma reconoció que no estuvo a la altura, ni se sintió cómoda. En el segundo debate, la expectativa al respecto aumentó y cumplió la expectativa. Ahorita ya no hubo sorpresa. Así es. Es decir, me parece que ahora sí llegaron a un plano de neutralidad en donde los ataques de Xóchitl eran muy predecibles. Bueno, hasta el libro me parece que era muy predecible, ¿no? Que ahora sí ya lo leyó, ya lo pudo leer. Justamente ahí es donde queríamos justamente esa sorpresa quizás, o esa luz al final, con el tema más central de la agenda pública nacional, que era seguridad. Claudia tenía la oportunidad de muy brevemente dibujar cómo le hizo para que la Ciudad de México redujera la violencia, que fue una hazaña, la verdad, a nivel nacional. Hay muy pocos estados, quizás Coahuila, Yucatán, Querétaro, Aguascalientes y la Ciudad de México. Entonces, explicar su hazaña, cómo le hizo, hubiera sido muy interesante y lo podría haber hecho en un minuto. En el caso de Xóchitl, en lugar de repetir cosas que ya se hicieron, que ya dijeron los políticos del pasado, era: ¿cuál es tu gran propuesta, Xóchitl? Nueva, distinta, original, que tiene un impacto estructural en el problema. ¿Por qué podemos esperar algo distinto de ti, de lo que ya hizo López, Peña y Calderón? Y no nos dio esa respuesta, al menos yo no la escuché, ¿no? Sí. Vamos al primer conteo de datos, una verificación de datos con mi compañera Natalia Cano, que pues han hecho un trabajo interesante todos nuestros colegas periodistas de CNN. Natalia, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mario. El equipo de CNN ha verificado lo dicho por los tres candidatos a la presidencia de México durante este tercer y último debate, y nos hemos encontrado con lo siguiente. En su intervención en el segmento dedicado a inseguridad, la candidata del partido oficialista Morena y sus aliados, Verde Ecologista y del Trabajo, Claudia Sheinbaum, afirmó lo siguiente. Escuchemos. Hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política de declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta, que sí es atención a las causas y también cero impunidad. Fíjense nada más los datos de homicidios. En el 2007 había 8,867 homicidios. Para el 2018 había 36,000 homicidios. El presidente López Obrador ya inició esa baja de los homicidios. Mario, encontramos que esto es verdadero, ya que el presidente López Obrador registró una tasa de muertes violentas de 25,3 por cada 100,000 habitantes durante 2019, el primer año completo de su gobierno, mientras que en el quinto de su sexenio la tasa fue de 20,7 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, lo cual significa una reducción de 18,4% en ese lapso. Mario, esta y otras verificaciones están disponibles en la página de CNN en español. Ahora regreso contigo. Sí,
Sí, bueno, ahí hay que decir que el acumulado de esta administración es lo que ha roto todos los récords de administraciones anteriores, dicho por la propia presidencia. En esta administración de 2019 a 2024, sin concluir el sexenio, ya van 180,000 pasados, 180,000 muertos, superando casi por 30,000 los del sexenio anterior. Lo que pasa es que también si hablamos del último año, pues sí se ve una tendencia a la baja, pero hay que mencionar que cuando se le critica que es el sexenio con mayor muerto, pues sí, definitivamente no homicidio doloso, así es. Ahora, creo que ahí faltó, vi a los candidatos muy en el guión, o sea, incluso preocupados por no salirse del guión, los vi muy acartonados, sin capacidad de pues no diría yo de improvisar, sino de reaccionar a ciertas cosas que estaban diciendo en el debate, que podrían dar motivo a una reacción, ¿no? No, bueno, pues aquí lo podríamos hacer y lo que pasa es que creo que justo no pueden perder esta imagen. Veíamos al principio, Xóchitl no se sabía si estaba leyendo, si volteaba a ver la cámara, si estaba en otra parte. Nunca vio la cámara. Entonces, este tipo de detalles que se magnifican en la televisión, claro, ¿no? Se magnifican, bueno, pues a uno tal vez no le importa porque estás aquí hablando, pero en esto que pasa a la historia, pues es delicado. Yo me imagino que están cuidando, que preparan mucho, efectivamente, Claudia, todo el tiempo viendo a la cámara. No te volteas. Cuando Xóchitl le dice que eres una soberbia, no me volteas a ver, pues no, porque no va a perder la oportunidad y lo que podría quedar como la foto de volteando a verla o lo que sea, ¿no? Entonces, eso me parece que hace muy acardonados los sí, muy acartonados, creo, y luego volvían otra vez a su cartón. Cuando sí, a Xóchitl Gálvez lo vi en redes sociales también, había muchas menciones a que parecía que estaba leyendo, lo cual no estaba permitido tener prompter ahí, pero parecía que ya estaba en un prompter, ¿no? En fin, a ver, Alberto. Sí, bueno, retomo lo de Leticia de pasar a la historia. No sé si este tercer debate va a pasar a la historia por algo en especial. Todos pasan. Me da la impresión de que se va a olvidar muy pronto y que no va a quedar ninguna propuesta interesante sobre la cual vamos a recordar que este tercer debate, 2 semanas antes de las elecciones, pues dejó muy clara la perspectiva de cada uno. En ese sentido, me parece que la estrategia fue muy similar de los tres y se repitió. Es decir, yo creo que Claudia iba a mantener su ventaja, a seguir su guión como lo había hecho los dos anteriores, a estar así como muy seria, muy rígida frente a lo que tenía que desarrollar en cada uno de los temas. Enfatizó demasiada la defensa de la cuarta transformación, es decir, defendió al presidente, creo que mucho cosa más que no hizo en el primer debate. los otros 2 debates, yo creo que incluso más que en el segundo. Ahora fue mucho más enfática en cada uno de los temas, defendió la seguridad, defendió la migración, defendió la política social, que podría ser lo más defendible, y hasta defendió la desaparición de los pluris y la desaparición de los órganos autónomos, aunque no lo dijo, pues ahí está la reforma que viene y que amenaza. Y Xóchitl estaba como en la reacción corta, ¿no? Atacando, decía algo Claudia y ella respondía inmediatamente y la atacaba. Y Maínez, pues jugaba ahí un poco al de la propuesta, pero también le tiraba 2-1 un ataque al PRIAN sobre Morena y sus aliados. Entonces, cada uno se mantuvo en su estrategia y el formato creo que no permite más espontaneidad, y en ese sentido el acartonamiento de 1 minuto para esto, 2 minutos para no sé qué, la bolsa de tiempo. Es que también yo creo que los partidos políticos tienen que reflexionar un poco al respecto, para hacerlo más interesante. Los partidos políticos son los que, acuerdo para aquel auditorio que que está fuera de México, son los que definen en el Pleno del Instituto Nacional Electoral las reglas de los debates. En esta ocasión había una propuesta, ya lo decía Rey Rodríguez hace un momento, en el sentido de que hubiese un careo en este debate entre los candidatos para hacerse preguntas directas y cruzarse preguntas. No lo permitieron. Entonces, eran los conductores o los moderadores los encargados de hacerle las preguntas que a un candidato había hecho. Entonces, pero no era la pregunta que hacía expresamente. Y eso vuelve muy acartonado los debates. O sea, no hay. Bueno, ya que hablabas de la defensa de muchas cosas, incluso defendió la prisión preventiva oficiosa, lo cual es un debate en México actualmente, porque no es solamente una voluntad de los 21 gobernadores que mandaron la carta, sino es una orden de la Corte Interamericana de Justicia, ¿no? Entonces, ahí hay un ordenamiento para desaparecer la prisión preventiva oficiosa, que muchos consideran violatoria a los derechos humanos. Yo creo que ahí también, ahí marcó una pauta la candidata Claudia Sheinbaum.
Luis. Sí, quería comentar una cuestión. Es cierto que en términos de propuesta quizá no va a ser lo que defina la elección, pero sí veo 4 momentos que van a marcar los últimos días de aquí al 2 de junio en las elecciones. El primero es el nombrar a Mario Delgado con una acusación o con una denuncia penal en Estados Unidos. Creo que eso va a ser un tema de debate en los próximos días. Mario Delgado como el presidente de Morena, ¿no? Segundo, cuando Claudia Sheinbaum menciona que los ministros de la Suprema Corte se extralimitan, así lo dijo, cuando anulan o invalidan leyes aprobadas en el Congreso. Eso es su función. Y eso que venga de la candidata que pues va arriba en todas las encuestas, o en la gran mayoría de las encuestas, y que pudiera ser la próxima presidenta, te dice 2 cosas desde mi punto de vista. Uno, o que es ignorante de la ley, porque eso está explícitamente en el diseño constitucional, que esa es la función de los ministros, no se están extralimitando, esa es su función. Y 2, pues que claramente va en la misma línea de lo que el presidente López Obrador ha utilizado por años. Pero es lo que da surgimiento al plan C. Ajá, a ver. Por supuesto, pero lo que quiero decir es, eso no es una extralimitación de los ministros. Simplemente eso es falso. Tercero, déjame terminar. Sí. Tercero, gracias, es la denuncia que muestra Xóchitl Gálvez cuando le dice, bueno, pues presenta tu denuncia, ahí está la denuncia. No sabemos si eso va a volar o no va a volar, pero me parece que en términos de lo que se debate cuando se acusan y que pues Claudia Sheinbaum le dijo tantas veces, presenta tu denuncia, le presentó la denuncia y ahí fue cuando se enojó Claudia Sheinbaum. Y cuarto, esa sí yo no la entiendo. Morena quiere eliminar los plurinominales y quedarse solo con los 300 de mayoría. El único presidente que ha recibido, o más bien, el presidente que ha recibido el voto de castigo más alto y que ha perdido más distritos de mayoría de los 300 en la historia de México es Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2021. El que más ha perdido distritos de los 300. Se quiere quedar con 300 cuando tuvo en 2018 y perdió para 2021. Entonces, ¿por qué querrías quedarte solo con algo que va a la baja? Al contrario, si algo quiere Morena o querría Morena, es tener más plurinominales, no menos. A ver, no lo entendí. Yo nada más decir que a mí me pareció muy coherente la estrategia ahora como tú la presentabas. Bueno. Es decir, dos debates en los que la puntera presenta y no habla mucho, ni siquiera tanto como esperaríamos de la 4T o la propuesta del presidente. Es más, no lo menciona demasiado. Y esta, que es el cierre, es obvio para mí, pues que está cerrando efectivamente diciendo, al revés de lo que tú mencionabas de o cambiamos o regresamos o vamos a otro modelo. No, a otro modelo es regresar, de acuerdo a esta narrativa, a lo que ya teníamos. Entonces es o avanzamos o regresamos. Entonces, a mí me parece que consolida, al contrario, un discurso al cual está hablando de acuerdo a las encuestas. Equivocado. De acuerdo a las encuestas. Falso y equivocado. Sí, pero yo estoy hablando de acuerdo a las encuestas. No, pero espérame, estoy hablando de acuerdo a las encuestas, salvo Massive Caller, no, ¿cómo se llama? De que a un electorado que apuesta por esa transformación. Por tanto, a mí me suena coherente que ahora mencione y que diga, y por ejemplo, en el caso de los pluris, tú puedes decir, yo voy a quitar los pluris, y yo soy de las que dice eso en Twitter y todo. Claro, uno puede decir, eso va al Congreso, eso se discute, pero lo que no hicieron es nunca siquiera discutirlo. Y todos sabemos que la gandallez de los pluris implica que hoy tenemos a los principales pluris a la cabeza, pues gente que sería invotable. Nadie votaría por Alito directamente, por Marco Cortés o el otro señor del PRD. Entonces, a mí sí me... Y los de igual, tampoco, pero yo ni loca, no cuenten con mi voto en eso. Pero a lo que voy es, el uso abusivo de los pluris lleva a que sea creíble un argumento en términos de un debate político, no de la realidad. Sí. Eso no va a pasar así. Pero bueno, nada más lo menciono en términos de diferenciar entre lo que es real y un no debate, sino presentación de un escenario. No es mentira. Es un debate político donde desde la perspectiva de cada uno plantea cómo ve ese escenario político. Sí. Tengo que marcar una pausa y regresamos. Todavía hay mucho más que comentar. Bueno, quiero
quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. El fracaso de la política social, a los mexicanos el dinero no les alcanza. Hay 9 millones de personas en pobreza extrema. Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Eso es falso. Los extorsionadores cobran piso, pero ellos le extorsionan a la gente diciéndole que si no votan por Morena, le van a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos. Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite los programas sociales. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Adelante, Xochitl. Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan, Morena se va. Adelante, Jorge. Es que eso de que un hombre no me manda, fue partícipe del gobierno. Jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. Jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México. Hubo momentos interesantes y siguen aquí en esta mesa. Por supuesto, estamos en una mesa post-debate con Leticia Calderón, Luis Estrada, Alberto Asís Nasif y Eduardo Guerrero, especialistas en muchos temas que se debatieron el día de hoy. El INE habla en uno de las recomendaciones, no sé si tiene carácter de recomendación o es vinculatoria, cuando habla de que no se debe mencionar la palabra narcocandidata o narco o corrupta, en este caso también la acusación cruzada que se hicieron las dos candidatas. Se vuelve a repetir. ¿El INE está pintado prácticamente? No. Bueno, de rosa, ¿no? O sea, digamos, está pintado de rosa. Fíjate, conté algunas cosas. Claudia Sheinbaum mencionó a Xóchitl Gálvez como candidata del PRIAN 9 veces. La vez pasada le dijo candidata corrupta y esta vez ya no le dijo. Ajá. Xóchitl Gálvez le dijo 3 veces candidata a las mentiras y sacó más de 5 veces la lámina donde decía Claudia miente y Pinocho. La figura que incluso hasta se desdoblaba en esta ocasión, ¿no? Lo tenía así. Curioso que mencionaras que en esta vez Claudia Sheinbaum defendió más al presidente que la vez pasada. La vez pasada mencionó más de 10 veces al presidente y a sus programas. Esta vez solo dijo 4 veces presidente López Obrador. Solo 4 veces. Sí, pero... No, pero me refiero obviamente, mucho más abstracto, pero explícitamente, como la vez pasada, que además le costó en tiempo en las bolsas de tiempo, el tiempo que utilizaba Claudia Sheinbaum en las bolsas de tiempo, prácticamente se lo gastaba todas las veces. Por eso ahora, en las bolsas de tiempo, las intervenciones solo podían llegar hasta minuto y medio, porque si no, Claudia Sheinbaum hablaba más tiempo. Y por último, Álvarez Maínez mencionó a Xóchitl Gálvez como la candidata del PRIAN y a Claudia Sheinbaum como la candidata de Morena. La vez pasada a Claudia Sheinbaum le dijo la doctora Sheinbaum. Ahora ya no le dijo así. Sí, cierto. Bueno, cierto. Mientras no te diga Damita, todo va bien, ¿no? La señora. Ahora, tiene lógica que Claudia Sheinbaum menciona al presidente López Obrador. Finalmente asume que es lo que representa finalmente, ¿no? El proyecto de la Cuarta Transformación, lo que ha construido el presidente López Obrador, no lo construyó nadie más que él. Claro, pero tiene que poner una distancia sobre lo que no funcionó. Y claramente el tema de la seguridad no funcionó. Y creo que así ella sí debe haber puesto una distancia, sobre todo cuando su récord
en esa materia es tan limpio y tenía cosas que presumir de la Ciudad de México, ¿no? Algo que me llamó la atención, por ejemplo, fuera que la candidata Xóchitl, en lugar de estar con estas citas del libro de Anabel Hernández, ¿por qué no le preguntaba cosas como: hay estados como Guerrero o Chiapas que están prácticamente en una situación de insurgencia civil, con grupos criminales apoderándose de los territorios, están gobernados por Morena, y por qué se está permitiendo esta situación y cómo la resolvería usted? Cosas más como de política pública, ¿no? O por ejemplo, Tijuana es la ciudad más violenta de México, está gobernada por Morena, ¿por qué no han podido ahí moderar la violencia, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Xóchitl, que dijera: mi asesor de seguridad es Rubén Moreira. Rubén Moreira logró pacificar Coahuila y Riquelme en una década, y lo hicieron de esta manera. Vamos a aprovechar esa experiencia para lo que viene. Cosas como más prácticas, más aterrizadas, que hablaran como de modelos de pacificación exitosos, que a la gente yo creo que le parece, es algo más contundente y que la gente va a recordar mucho más, ¿no? Sí, se habló de algo etéreo, como si no estuviéramos hablando de otro planeta. Exacto. Donde está el tema. Pero ahí es donde se le revierte a Xóchitl Gálvez, porque le dice Maynes: bueno, si usted sabe tanto y siempre usted dice que usted sabe, ¿por qué no le dijo a Fox, con quien trabajó, a Calderón, que es de su partido y también cooperó? ¿Por qué no le dice a los de Guanajuato, a los de... O sea, un poco en esta cosa de que efectivamente ella siempre alardea de que sabe mucho y que es muy acá, muy picuda, muy chapalante. Y dices, ¿y por qué no nos dice entonces el cómo? Que insistían en preguntarles. Entonces, en ese sentido, se la podría haber revertido. No, porque esas son tretas retóricas. No creo que Gálvez podría haber respondido: dame un minuto y ahorita mismo te digo cómo le hicimos para pacificar Coahuila. Y no lo hizo. Esto que dice Leticia es claro. Creo que en esta ocasión sí estuvo claro que Jorge Álvarez Maínez fue más contra Xóchitl en este debate que contra Claudia Sheinbaum, mucho más que en el debate anterior. O sea, sí fue abiertamente a señalarle este tipo de cosas que, bueno, pues son evaluables o discutibles. Yo creo que hay hubo una idea mucho más clara de Maynes, que además, por cierto, empezó diciendo que ya estaban ellos en segundo lugar y luego la contradijo la propia Claudia Sheinbaum, diciéndole que no, lugar. Que el segundo lugar. Ahora, lo que sí ha sucedido, Alberto, es que lo que he visto en las encuestas más recientes, y no vamos a hablar porque hay unas que tienen unas distancias, pero el que ha mantenido un crecimiento constante, no le alcanzaría, pero constante, es la candidatura de Movimiento Ciudadano con Jorge Maynes. Bueno, el tema de las encuestas creo que va a ser un gran elemento de análisis a partir del 2 de junio. Es decir, ahí vamos a ver realmente, por lo menos, pues no sé si 2 o 3 grupos de encuestas. Es decir, las que se usaron y fueron para propaganda, que de alguna manera planteaban 20, 30 puntos o más de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Las que sí son serias y que usaron una metodología probada y que tienen cierta confiabilidad y que se van a quedar en la industria de las encuestas, y yo creo que ahí va a haber matices muy importantes, ¿no? Y las que de plano están marcando una tendencia de empate y demás, como esta de Massive Caller, que está prácticamente empatada entre el primero y el segundo lugar. No, arriba. Xóchitl. Arriba, Xóchitl. A veces arriba, a veces abajo, dependiendo de los días. Pero bueno, vamos a ver eso, qué pasa. Ahora, Maynes viene como de cero prácticamente, entonces pues todo lo que tiene es para avanzar. Está dentro del margen de error. Está dentro del margen de error. Entonces, yo creo que la estrategia de margen de error, pero margen de error que puede superar al PRI en votos. Así es. Que puede superar al PT en votos. Sí. No lo sé. No sé, vamos a... Al PRD seguro. Al PRD seguro. Al PRD sí. O sea, tú de repente podrías ver a Movimiento Ciudadano ser la tercera fuerza política de este país. Yo sí lo veo difícil, te voy a decir, porque es cierto que Álvarez Maínez pudo haber tenido una burbuja, sobre todo previo al segundo debate, había una expectativa alta. Es como dicen, es el sabor del mes en la tienda de helados, pero la expectativa justo de ese crecimiento no se cumple en este debate. Yo creo que Álvarez Maínez no supera su actuación del debate anterior. Al contrario, yo lo vería incluso por debajo. Y eso lo va a volver a poner en un porcentaje menor. Eso sumado
repito, a que si el debate se interpreta o se publica como intercambio entre las dos candidatas, nuevo intercambio entre las dos candidatas, la elección se torna competida entre dos. Y eso puede generar que yo creo que estamos viendo una competencia distinta, pero tú y yo, porque yo lo que estoy viendo, perdóname. No, es que yo me quiero meter, pero es que no se vale. Movimiento Ciudadano está jugando otra liga, en otra liga. ¿Sí? No está jugando el juego de dos. Está jugando otra, está en la división de ascenso. Está haciendo su propio juego. Por eso sí es coherente o sea, un poco el previo del debate fue esta semana lo del declinar, ¿no? El voto útil y todo eso. Y yo creo que eso explica un poco cómo se comportó de atacar duro al segundo lugar y medio cambiarle el tono al primer lugar. Es decir, Movimiento Ciudadano ya está en la lógica de que está pensando que va a ser la tercera fuerza de alguna manera, que podría, ¿no? Y que podría ser la tercera fuerza, pero eso no lo sabemos porque está frente a dos coaliciones como muy potentes. Entonces tú dices, va a tener más votos que el PRI, lo dudo, va a tener más votos que el PT, quizá, ¿no? Va a tener va a ser otro nuevo verde, es decir, con los niveles del verde, no lo sé. Ahora, pero me parece que Maynes no, es decir, muchas propuestas, pero no hubo así ninguna chispa que tú dijeras, qué interesante, qué inteligente su argumentación. Me parece que no le aportó, no lo veo creciendo a partir de este tercer debate. Regreso con Leticia, el bloque completo para Leticia. Voy a la pausa y regreso. Comentar algo. El bloque sí. Yo creo que está jugando otra cosa. Yo no creo que esté jugando a ser. En 2006, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política de declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta, que sí es atención a las causas y también cero impunidad. Fíjense nada más los datos de homicidios. En el 2007 había 8.867 homicidios. Para el 2018 había 36.000 homicidios. El presidente López Obrador ya inició esa baja de los homicidios. En 2023 hubo 29.000. Este gobierno dijo que primero los pobres, pero realmente mintió. Abandonó a los más pobres. Abandonó a los pobres extremos, abandonó a los indígenas, abandonó a los campesinos, a los pescadores, a las mujeres trabajadoras, abandonó a las madres buscadoras. Aquí los únicos que salieron de la pobreza fue Manuel Bartlett y su hijo, Rocío Nale y su yerno, los hijos del presidente, pero eso se acabó. En mi gobierno vamos a mejorar los programas sociales, pero además tendremos otros. La pensión de adultos mayores empieza a 60 años. La beca para niños y jóvenes será universal. Crearemos 20,000 estancias infantiles y 100,000 escuelas de tiempo completo. Con el nuevo Seguro Popular habrá tratamientos y medicamentos, pero sobre todo me comprometo a terminar con la pobreza extrema, con los 9 millones de pobres extremos. También es importante que seamos congruentes. Soy el único candidato que se ha pronunciado sobre los 3 conflictos armados, sobre las 3 guerras más importantes de los últimos meses. Continuamos en esta mesa postdebate. Vamos hasta el Centro Cultural Tlatelolco con mi compañero Rey Rodríguez. ¿Cómo van las cosas, Rey? Pues Mario, pues ya dieron sus mensajes los 3 candidatos después de este tercer y último debate presidencial. Mario, fueron en el caso de Xóchitl Gálvez, la candidata del bloque opositor, y Claudia Sheinbaum del partido oficialista. Mario, fueron mensajes muy pequeños, ambas aprovecharon
ahí ante los medios. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues agradecer a sus seguidores y a aquellos que participaron hoy en la concentración, Mario, más temprano, en la mañana, ahí en el Zócalo capitalino, en su apoyo. También, bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues invitar a sus seguidores y a la ciudadanía en general a su cierre de campaña, ahí también en el Zócalo, pero esto será, según Claudia Sheinbaum, el 29 de mayo. Mario, y los tres dicen sentirse ganadores de este tercer debate. Mario, ¿qué ocurre? Interesante, ocurre a 80 días de haber iniciado las campañas electorales y por el otro lado, Mario, a 2 semanas de estas elecciones, las más importantes en la historia del país por la cantidad de cargos de elección popular que están en juego. Y algo curioso, Mario, el último en dar ese mensaje fue Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano. Se le preguntó nuevamente si iba a declinar o no y dijo que eso no está en juego, no estuvo en juego antes, ni ahora, ni después. Así que bueno, así las cosas, Mario. Claro, bueno, pues muy bien, Rey, gracias. De aquí al 2 de junio y vamos con mi compañera Natalia Cano, que tiene más información de la verificación de datos que están realizando nuestros compañeros en la redacción. Adelante, Natalia. Mario, seguimos con las verificaciones realizadas por el equipo de CNN con lo dicho durante este tercer y último debate entre los 3 candidatos a la presidencia de México. Durante su intervención en el segmento dedicado a política social, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, afirmó lo siguiente. Escuchemos. Si la educación es un derecho, ¿por qué este sexenio es el sexenio en el que más jóvenes han tenido que ingresar a una universidad privada porque no hay lugares en las universidades públicas? Si la educación es un derecho, ¿por qué redujeron en 15% el presupuesto para las universidades públicas? Mario, encontramos que esto es engañoso, ya que según la encuesta nacional sobre acceso y permanencia en la educación 2021, realizado por el Instituto de Estadística, el 54% de los estudiantes inscritos en los ciclos escolares 2020-2021 y 2021 a 2022 migraron del sistema público al sistema privado. Entre las razones principales se encuentran la búsqueda de una educación de mejor calidad, razones personales y también por no encontrar lugar en el plantel público. Mario, esta y otras verificaciones están disponibles en la página de CNN en español. Ahora regreso contigo. Ya estamos haciendo un gran trabajo con nuestros equipo en la redacción, por supuesto, y en la página web también de CNN en español.com. Marco la pausa y regreso con una ronda de conclusiones. Por supuesto que nos manifestamos en todos los casos por la construcción de la paz. Y también nos hemos manifestado, qué bueno que acepta el candidato Maínez lo que se ha hecho en términos de una relación distinta con los Estados Unidos para poder hablar del tráfico de armas hacia México. Vamos a hablar de migración. México es al mismo tiempo origen, tránsito, destino y retorno. Son muchas condiciones, por eso es tan difícil o tan problemática la política de migración en México. Por supuesto, vamos a mantener la relación con los mexicanos en el exterior y a defenderlos siempre. Vamos a mantener un trato humanitario de derechos humanos y vamos a las causas estructurales de lo que no se ha hablado aquí. Lo importante es que nadie tenga que migrar por necesidad y por eso se ha hecho la propuesta a los Estados Unidos que se destinen 20,000 millones de dólares en vez de que se los estén destinando a las armas, a las guerras, que lo destinen a la cooperación para el desarrollo, que es parte de lo que está también en nuestra Constitución. Por primera vez se ha apoyado a los países de Centroamérica para que no tenga que venir migrantes. Es un ejemplo para seguir desarrollando. México es un país de 170 millones de habitantes divididos por un río. Aprovecho para saludar a mis compatriotas que están en el estado 33 en la Unión Americana y a los que viven en otras partes del mundo. La política migratoria de Morena es hipócrita. La 4T se dobló ante Donald Trump
aceptando la devolución de migrantes de otros países sin exigir al menos que hubiera una regularización de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Dejaron morir a 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez por ineptos. Son tan irresponsables que hoy en Chiapas sin saber todo lo Estamos llegando al final de esta mesa de postdebate o de postdebates, porque llegamos al final de los debates de aquí al 2 de junio. Y quisiera una reflexión final de Eduardo Guerrero, por favor. Sí, claro. Bueno, a mí me parece que el tema de seguridad, siendo tan importante, la verdad no mereció de los candidatos como la atención y la penetración esperada. Creo que no hubo un diagnóstico claro, no se mencionó el tema de control territorial que hay ahorita del crimen en Chiapas o en estados como Guerrero, parte de Michoacán y otros, que es algo fundamental y que hubiera descolocado a su contrincante para un poco cuestionarla de por qué está sucediendo eso en su partido. Tuvimos a una Claudia Sheinbaum que prefirió más defender al presidente de asuntos muy cuestionables de seguridad que un poco exhibir sus propios logros en la Ciudad de México y explicar cómo lo hizo. Y tuvimos a un Maínez también que en lugar, por ejemplo, yo le he escuchado cosas muy interesantes sobre el tema de las drogas, mencionó algo, me pareció sorprendente, que dijo que sin el tema del control de armas no habría ninguna oportunidad de pacificar al país, ¿no? Cuando me parece que eso es algo muy, muy fuera de lugar. O sea, el control de armas tiene consecuencias bastante, me parece, marginales en el tema de la violencia en México. O sea, la violencia no se va a terminar en México por falta de parque, ¿no? Y algo que me llamó la atención de los tres es que no tocaran el tema de la relación de México con Estados Unidos en materia de seguridad, que es tan importante, ni que respondieran a la pregunta de qué va a pasar con los militares, que también me parece central. Los militares van a seguir ahí, cómo va a ser esa relación, si van a seguir trabajando en otras obras o si se van a centrar en el tema de la violencia y el crimen, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Alberto. Sí, yo complementaría un poco lo que menciona Eduardo en el sentido de que no tenemos a partir de este debate de los dos anteriores mucho más claridad de cómo votar en términos de las políticas públicas. Lo que tenemos es una emocionalidad cada vez más fuerte y escándalo tras escándalo tras escándalo, y como mencionaba Luis, creo que en las próximas 2 semanas los escándalos pues van a partir el contraste entre Saldívar y la ministra Piña, ese creo que va a ser otro escándalo, lo de Mario Delgado va a ser otro escándalo que va a estar, y lo del narcoapoyo va a ser otro escándalo, pero entre cambio y continuidad, que sería como el dilema del 2 de junio, me parece que esto del cambio está muy ambiguo por parte del bloque opositor, y la continuidad más o menos clara en la narrativa de Claudia Sheinbaum respecto a el presidente López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, muy interesante. Leticia, ¿con pues qué cierras? yo más que cambio o continuidad vi continuidad o regreso, ¿no? Y en ese sentido, pues yo veo muy claramente, digo, más allá de que son demasiados temas, no se profundiza, es muy difícil que cada uno como experto pueda hablar de su tema, pero sí me parece que se posicionan dos modelos, y lo de Maine es interesante, yo no lo voy a dejar de mencionar, no es mi favorito, no es, pero me parece que sí rompe con algunos puntos. Y un elemento que me parece interesante es esto, que al final de cuentas dicen algunas cosas que son más para el público. El Xóchitl diciendo que la religiosidad de Claudia, vamos, es un ataque personal muy duro, que mañana ella dice, mañana lo desmentiremos, pero es un punto que me parece de muy bajo punto, digamos, muy baja ralea. La otra es, a mí se me erizó la piel cuando Xóchitl abre y dice, vida, libertad, y nada más le faltó decir patria, que es el lema del fascismo, ¿eh? Sí. Entonces, yo me quedé así. Por tanto, yo creo que se perfilan dos modelos que vamos a seguir y en todo caso vamos a acompañar por el resto de nuestras vidas. Bueno, 10 segundos. Bueno, lo de fascista contra Xóchitl se me hace un poquito exagerado, pero dejémoslo ahí. Mira, gana los debates quien gana el postdebate. Y creo que lo que pasó hoy, en términos de lo que se deja para discutir en los próximos días, le da una cierta ventaja a Xóchitl Gálvez sobre Claudia Sheinbaum. Y sobre todo, el contexto de hoy, la marcha de hoy, las marchas en todo el país, le acompañará
a la narrativa de postdebate de Xóchitl Gálvez, y esos dos factores me parece que le dan una ventaja en el postdebate a Xóchitl Gálvez sobre Claudia Sheinbaum. Sí, también se hablará mucho mañana de la marcha, por supuesto. Gracias por su compañía, lo esperamos mañana en Perspectivas.